Buenos días. Me llamo Marieta Iradier y trabajo asesorando a la Fundación de Cooperación de la OMC en temas internacionales. En la próxima media hora aproximadamente me gustaría comentaros un par de iniciativas institucionales muy interesantes en materia de cooperación. La primera de ellas es la posibilidad de realizar estancias formativas para sanitarios extranjeros aquí en nuestro país, que lidera la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad. Y la segunda sería la opción para los MIRES de realizar rotaciones externas fuera. Vamos a ver ambas detenidamente, confiando que sea capaz de explicarme bien y que os resulten atractivas. En primer lugar, vamos a hablar de las estancias formativas para profesionales de ciencias de la salud extranjeros que se realizan en nuestro país. Estas estancias, como estaba comentando, las lidera la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad y están reguladas legislativamente. Cualquier extranjero nacional de un país con el que España tenga acuerdos de colaboración cultural puede solicitar una estancia formativa. Os diría que prácticamente todo el mundo, todos los países del mundo tienen acuerdos en alguna medida con España para el desarrollo de actividades culturales o de otras iniciativas. Hay un link que os pongo en la transparencia donde podéis consultar si el país que quisierais que colaborara puede presentarse porque tenga dichos acuerdos. El marco legal, como os comentaba, tenemos una regulación muy clara. Es el Real Decreto 183/2008 por el que se determinan y clasifican las especialidades en ciencias de la salud, que seguro que conocéis muchísimo mejor que yo, concretamente el artículo 30. Aquí se recogen las estancias formativas para extranjeros. Como hablaba, la Dirección General de Ordenación Profesional, que lidera esta iniciativa en nuestro Ministerio de Sanidad, saca 2 convocatorias al año. Normalmente en enero, febrero y luego septiembre, octubre. En la transparencia os dejo la primera convocatoria de 2025 que ha realizado Ordenación Profesional, que fue en el pasado mes de enero. Es muy interesante porque las compañeras de ordenación lo que hacen es mantener, aunque ya no está la ventana abierta, mantienen la convocatoria para que todos podamos ver los requisitos que se solicitan. Esta documentación que se pide se repite en todas las convocatorias, entonces es muy bueno saberlo a priori para ir preparando la documentación, para ir buscando el hospital que va a acoger al profesional de la salud extranjero, bueno, pues para ir haciendo trámites a priori y cuando se abre la convocatoria en este próximo mes de septiembre, por ejemplo, pues tenerlo todo listo y podernos presentar, porque la convocatoria se abre por un periodo de tiempo breve, como 10 días, a lo sumo 15 días. Así que es mejor preparar la documentación cuanto antes. Concretamente, la convocatoria de enero del 2025 permite las estancias formativas entre el 1 de julio de 2025 y el 31 de diciembre de 2025. En esas fechas debe iniciarse la estancia formativa y puede durar como máximo un año. Según las convocatorias, vais a ver que el inicio de las actividades varía. La que salga en septiembre iniciará la posibilidad de cursar la estancia 1 de enero de 2026, entiendo, hasta el 30 de junio de 2026. Y probablemente también tenga una duración de un año, solo veremos en la convocatoria. En cualquier caso, aquí os dejo el link. Yo creo que es interesante que echéis un vistazo, que miréis los requisitos. Son extensos, pero yo creo que también muy sensatos para que el Hospital Español de Acogida, el Hospital del Sistema Nacional de Salud, que acoge al profesional sanitario de otro país, tenga todas las seguridades, todas las cautelas, pueda incorporarle con toda garantía y del mismo modo el extranjero que viene a España esté absolutamente cubierto en esta formación que va a realizar a lo sumo durante un año. Os he señalado dos requisitos muy interesantes
y fundamentales a la hora de pedir estancias formativas, que es el seguro de responsabilidad civil. Debe de cubrir los riesgos derivados de las actividades realizadas durante la estancia formativa y el examen médico de aptitud, que tiene que ser llevado a cabo por un centro sanitario español. Hay otra serie de requisitos. En primer lugar, lo primero de todo, si queremos traer un colega de otro país para que haga una estancia formativa en España, yo recomendaría que, además del currículum de este profesional, de un pasaporte en vigor, el título apostillado por la Haya, fuerais solicitando a su superior jerárquico en el hospital, en el centro sanitario, la petición formal. Su centro de procedencia tiene que hacer una petición diciendo cuál es la especialidad de esta persona, que permite que haga una estancia formativa en el extranjero por un periodo de tiempo determinado. No todo el mundo viene un año, desde luego, casi os diría que es lo menos frecuente. Los hospitales no pueden prescindir de sus profesionales tanto tiempo, vienen 2 meses, 3 meses, 6 meses, hasta un año. En esa carta del superior jerárquico del profesional extranjero que va a venir, tiene que decir por cuánto tiempo permitiría que viniera a rotar y cuáles son las áreas de interés. Eso lo podéis hacer ya mismo, antes de que llegue septiembre, e ir preparando esa documentación. Asimismo, tiene que pedir un certificado de penales en su país, tiene que hacer ciertas declaraciones juradas de no tener incompatibilidad, no estar condenado, en fin, una serie de requisitos, yo creo que bastante normales. Y, muy importante, hay que buscar el hospital que le acoja. Tenemos que tener un hospital en el Sistema Nacional de Salud que acepte acoger a este profesional extranjero. Se vehiculiza la petición dentro del hospital a través de la presidencia de la Comisión de Docencia. Una vez que la jefatura de servicio que le vaya a acoger considera que sí puede incorporarle a la rutina del hospital, puede incorporarle como un profesional más que va a estar formándose, tiene que llevarlo a la comisión de docencia de su centro, y la comisión de docencia, una vez acuerde que le va a acoger, tiene que enviarlo a la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma, que también tiene que autorizarlo. Todos esos pasos los podemos ir haciendo ya antes de que llegue septiembre. Como veis, muchas cautelas, pero yo creo que muy importantes, que dan mucha seguridad al hospital receptor y al viajero del otro país. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos dará lugar a la no emisión de la autorización de la realización de la estancia formativa y la imposibilidad de volver a pedirla en 5 años. En mi experiencia, llevo fácil 2 décadas tramitando estancias formativas con mis compañeras del Ministerio de Sanidad. No he detectado problemas severos. Preparar la documentación es tedioso, lleva tiempo, pero también es muy interesante que se haga bien y que se haga con calma y que se presente en tiempo y forma. Luego siempre se podrán subsanar algunos aspectos. Las profesionales de la Dirección General de Ordenación Profesional trabajan extraordinariamente bien y son muy receptivas y muy cercanas para cualquier duda o cualquier dificultad que podamos tener. Entonces, recomendaros que os animéis a invitar a profesionales de otros países y que puedan rotar por nuestros hospitales. Yo creo que es un aprendizaje en doble vía. En mi experiencia, los hospitales receptores también ganan mucho, tienen esa visión de otros países, normalmente de países, en mi experiencia, de países africanos, que dan una visión tan distinta, ¿verdad?, de la realidad de los sistemas nacionales de salud de otros países que no han tenido quizá la fortuna que tenemos nosotros y, en fin, yo creo que es muy gratificante. Para concluir esta primera propuesta, os señalaría
que solo se puede pedir una única solicitud de estancia formativa para una unidad docente. No puedes dividir las estancias formativas en 2 hospitales. Tienes que elegir una unidad docente de un hospital y solicitar la estancia formativa en esta. En segundo lugar, y aunque yo creo que de mi charla lo habéis concluido, confirmaros que las estancias formativas no cuentan con ninguna vinculación laboral ni existe remuneración económica de ningún tipo. El personal que realiza la estancia formativa tiene la consideración de personal en formación. Y una vez concluida dicha estancia, el centro que la ha recibido emitirá un informe de satisfactorio o no satisfactorio que se remitirá a la Dirección General de Ordenación Profesional, que expedirá una certificación acreditativa de la estancia formativa. Y con ello, digamos, concluiríamos ese círculo, concluiríamos esa propuesta de pasantía en España, que yo creo que es muy atractiva y que siempre reportáis pues, que es muy gratificante y de mucho interés. La segunda idea que os quería trasladar. ¿Cómo incluir al residente en la cooperación al desarrollo? ¿Cómo pudiéramos tener a nuestros residentes y a sus tutores implicados en la cooperación? Del mismo modo, tengo algunas experiencias que trasladaros, algunas, no sé cómo deciros, hojas de vida, tiempo pasado en rotaciones externas muy interesante, muy interesante. He tenido la suerte de tener residentes en Guinea Ecuatorial durante mucho tiempo y en Bolivia, y ha funcionado estupendamente bien. Entonces, pues del mismo modo, me apetece trasladaros la experiencia y que podáis valorarlo. Está regulado en el mismo Real Decreto, en el 183/2008, en este caso en el artículo 21. No es tan claro, tan cristalino como lo que hemos estado contando de las estancias formativas para profesionales extranjeros. Digamos que es una interpretación un poco más laxa de la normativa, pero posible, absolutamente posible. Ya sabéis lo que son las rotaciones externas, lo conocéis mucho mejor que yo. Son periodos formativos que autoriza el órgano competente de la comunidad autónoma, llevados a cabo en centros no previstos en el programa formativo del residente. Bien. Normalmente se extienden, en mi experiencia, durante 2 o 3 meses. ¿Qué requisitos se solicitan para que un MIR haga una rotación externa? Primero, que el tutor se lo crea, ¿no? Que el tutor lo proponga a la comisión de docencia de su centro. En mi experiencia, todas las instancias que se han realizado, todas estas rotaciones externas, estas estancias de MIRES que se han realizado en países de fuera de nuestro entorno, han ido acompañadas de un tutor completamente implicado en la cooperación al desarrollo y muy solidario y con mucho interés en que su residente se forme en este sentido. Así que lo primero que necesitamos es una propuesta por parte del tutor a la comisión de docencia especificando los objetivos de esta rotación. Ampliar conocimientos o bien el aprendizaje de técnicas no practicadas en el centro o unidad y que él considera que son necesarios, que son complementarios a la formación del residente y que le van a ser de utilidad. Bien. En segundo lugar, es necesario que estas rotaciones externas se realicen en centros acreditados para docencia o bien en centros de reconocido prestigio nacionales o extranjeros. En este caso, tenemos en mente centros extranjeros. Pueden ser hospitales del Sistema Nacional de Salud de otros países, ministerios de salud de otros países, instituciones de investigación de otros países. En mi experiencia, en los ejemplos que os puedo trasladar, hemos tenido residentes en el Ministerio de Salud de Bolivia, hemos tenido residentes en el Ministerio de Salud de Guinea Ecuatorial, en distintos hospitales de Guinea Ecuatorial y centros de atención primaria de dicho país también.
En nuestras especialidades de 4 más años no puedes estar expatriado más de 4 meses continuados. Como os comentaba, yo conozco experiencias de 2 o 3 meses, no más, pero que sepamos que si tuviéramos la suerte de poder estar más tiempo, nunca podría ser más de 4 meses dentro del periodo de evaluación anual, ni 12 meses durante todo el periodo formativo de la especialidad. Por último, la gerencia del centro de origen donde se está realizando la residencia debe mantener todos los derechos del residente, las retribuciones, luego la evaluación que se realice tiene que integrar estas rotaciones externas, tienen que mantenerse todos los derechos de los residentes de los MIRES. Y el centro donde va a realizar esta rotación externa, es decir, Ministerio de Sanidad de Bolivia, de Guinea Ecuatorial, el Hospital de Bata, de Malabo, tiene expresamente que aceptar al residente, tiene que manifestar expresamente su conformidad de dicha incorporación por el tiempo que vaya a ser y ocupándose las áreas que se vaya a ocupar. Tiene que haber una manifestación clara por parte del hospital receptor, un poco también como hablábamos con las estancias formativas extranjeros. Y además, el centro donde se haya realizado dicha formación, dicha rotación externa, tiene que enviar un informe de evaluación. Tiene que evaluar a ese MIR por ese 2, 3, a lo sumo 4 meses anuales que ha estado rotando. Y el residente tiene que trasladar esa evaluación que le ha dado el Ministerio de Salud guineano, boliviano, tiene que trasladarlo a su tutor y a la comisión de docencia de su hospital español, donde va a seguir, cuando regrese, va a seguir realizando su residencia sin ninguna dificultad y integrándose en su servicio. Por ello, las pasantías en terreno que fueron autorizadas tanto por el Hospital Español como por la institución receptora del otro país y que han sido evaluadas por la institución extranjera, se tendrán en cuenta para la evaluación normativa, ya bien sea la formativa que tienes continua, la anual, o sea, va a estar integrado en el cuaderno del médico residente y se incluirá como una parte esencial de su MIR. Yo creo que es una propuesta, las rotaciones externas para MIRES, yo creo que son una propuesta interesantísima. Luego los MIRES, cuando vuelven a sus centros españoles, cuentan la experiencia, se crean vínculos interesantes con los hospitales que les acogieron en los otros países. A mí me parece que es una experiencia muy enriquecedora, no solamente para el viajero, sino también para el hospital español al que pertenece y donde está haciendo la residencia. Aquí os dejo un ejemplo de una evaluación, concretamente del Ministerio de Salud boliviano, de una evaluación de un residente en medicina preventiva del Servicio Departamental de Salud de La Paz. Y para concluir, y en resumen, para que un MIR se nos vaya fuera, yo creo que es importante tener en cuenta que existe un marco normativo que no contempla tan nítidamente las estancias por cooperación internacional, pero que facilita, que abre una ventana, que facilita la gestión de las mismas al incluir la posibilidad de realizar dotaciones externas en centros extranjeros, bien docentes o bien acreditados de calidad, reconocidos. Tenemos que tener un tutor convencido de la utilidad y el interés de una estancia formativa en cooperación internacional, no solamente por el desarrollo profesional, que sin duda, sino por la formación personal y la experiencia humana que puede adquirir el residente. Y como hablábamos, las ventajas son siempre de doble dirección, de ida y vuelta y mutuas entre el hospital español y el hospital africano, americano, asiático que le recibe. Y, como también hablábamos, fundamental que el tutor
lo lidere y lo presente a la comisión de docencia para que ella se empape y lo crea y lo tenga en consideración. Quiero pensar que con esta media hora, que con estos minutos que he compartido con vosotros, em, haya sido suficiente y yo haya sido capaz de explicaros estas dos posibilidades de cooperación internacional, institucional, muy regladas, muy organizadas, muy interesantes y que en mi experiencia dan muchas gratificaciones a unos y a otros. Os agradezco montones la atención y quedo a vuestra disposición. Muchas gracias.